Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones de servicios especiales para tercero, en la clase 7. En esta clase se van a ver los siguientes temas. Bueno, el siguiente tema, interpretación de manuales técnicos. Primero, ¿qué es un manual técnico? Un manual técnico es aquel que va dirigido a un público con conocimientos técnicos sobre algún área. La documentación de proyectos es importante para identificar más fácilmente los aspectos y características que forman parte de un proyecto. Una adecuada documentación le proporciona identidad y personalidad a un proyecto de manera que los usuarios y responsables del mismo podrán reconocer más fácilmente las ventajas y desventajas. Aquí es. Las ventajas y desventajas. Características y funcionalidades, funciones y ventajas, así como costos, beneficios que impliquen el desarrollo del proyecto. Ya. Un manual técnico, por lo general, un manual técnico puede contener la siguiente información: partes del artefacto, procedimientos de armado, procedimientos de alguna operación, ejemplos de aplicación, procedimientos para reparación. También nosotros podemos tener lo que es la ficha técnica. La ficha técnica también se conoce como data sheet. Es una hoja que contiene información más a profundidad de componentes eléctricos, electrónicos. En nuestro caso, como técnicos en electricidad, nos correspondería eso. Es un documento orientado a técnicos e ingenieros que tiene como finalidad brindar información relevante de algún componente. En el caso de componentes eléctricos o electrónicos, brinda información como voltaje de operación, corriente nominal, configuración, gráficas y curvas, entre otras. Chasis, diagrama funcional, conexionado, temperaturas de trabajo, dimensiones, reemplazos. Ya. Para poder tener una idea más clara, vamos a hacer una revisión de un manual técnico. En este caso es un ejemplo de un manual técnico. Es un manual técnico de operación y mantenimiento, pero para transformadores. Un manual por lo general tiene bastante información. Por lo general los manuales hay manuales que van de 20 carillas a otros que van hasta unas 100 páginas, unas 300 páginas, dependiendo de la complejidad del artefacto. Hay manuales que pueden estar en español, otros en inglés y tal vez otro idioma, ¿no? En este caso he escogido un manual técnico de un transformador y nos va a presentar lo siguiente. El manual nos va a presentar primero una tabla de contenidos, en el cual podemos ver que se va a encontrar toda la información que contiene el manual respecto al artefacto. En este caso contiene información como control de cambios, instrucciones, proceso de carga y descarga del transformador. El manual contiene recomendaciones de transporte, inspección de arribo, guía de almacenamiento, guía de instalación, entre otras cosas. Plan de mantenimiento. Se puede observar también que un manual puede también contener lo que vendría a ser procedimientos técnicos para darle algún mantenimiento o alguna reparación en especial, o alguna práctica que se quiera hacer o alguna prueba que se le quiera hacer al artefacto. También podemos encontrar esta información en los manuales. Entonces, siempre que uno se tope con un artefacto nuevo que desconozca, lo más aconsejable es referirse directamente al manual para poder internar información sobre cuál es su función, cómo se hacen las pruebas que se deben hacer para verificar su funcionamiento, las conexiones, entre otras cosas. Por ejemplo, en la sección de procedimientos, buscando en procedimientos de este manual nos presenta el proceso de carga y descarga del transformador. Cuando hablamos de carga y descarga, en este caso no nos referimos a cargar eléctricamente, sino al hecho de poder cargar o levantar el transformador y transportarlo a otro lugar. Aquí nos explica el proceso correcto para hacerlo. Antes de ejecutar el proceso de carga o descarga, verifique que la capacidad de los equipos e implementos a usar superen la masa del transformador, dada en la placa de características. No use apoyo en radiadores
instrumentos ni otro dispositivo que no se especifique. Si procede a realizar el levantamiento del transformador ayudado de una pluma o tecle, realícelo con cables de acero, silingas o fajas que deben siempre tomar apoyo de los 4 puntos de izaje, provistos en las esquinas superiores del transformador. Entonces, aquí se muestra, incluso el manual nos da una gráfica en la que muestra cuál es la forma correcta de poder levantarlo, en este caso con cuatro, por así decirlo, fajas o eslingas. Se sujetan como se observa aquí en las esquinas de esta superficie, y nos dice, es muy errado, o sea, está muy mal si la sujetamos de esta parte donde se encuentra este pequeño radiador, ya que si hacemos esto probablemente se vaya a malograr el transformador, se vaya a desprender algo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo tenerlo en consideración. Dice, de preferencia realice el proceso de descarga con un montacargas. Si ese es el caso, tome de referencia los gráficos siguientes. Calibre la distancia de las uñas del montacargas hacia los puntos A, B de las bases del transformador. En caso de estar montado sobre palet, en la parte inferior de los puntos A, B de las bases del transformador. Entonces aquí se muestra cómo debe uno tomar el transformador y levantarlo de la forma correcta con un montacargas. Entonces, parece algo muy sencillo, pero el no tener conocimiento de esto podría llevarnos a cometer errores muy graves. Verificar que las uñas o estructuras del montacargas no entre en contacto con los dispositivos del transformador, como radiadores, válvulas, gabinetes, entre otros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se observa que las uñas del montacargas deben estar por debajo del transformador, y si es posible colocar un palet para poder proteger el transformador de cualquier abolladura. Dice, si accidentalmente golpea seriamente un radiador o dispositivo, remita de inmediato el transformador a la fábrica para su inspección y reparación. El incumplir esta disposición puede comprometer la vida útil del mismo. Ejecute medidas de recolección y remediación ambiental sobre el aceite que se derrame. Solo emplee las orejas del transformador para izarlo o fijar el transformador a la plataforma. No las ocupe para desplazarse con el montacargas. O sea, no vamos a colocar las puntas de montacargas en las orejas del transformador, eso no, sino solo para izarlo o asegurarlo a alguna superficie. Guía de almacenamiento. Entonces, aquí nos explica cuál es la forma correcta de guardar el transformador en caso de tener que almacenarlo o guardarlo en alguna localidad. Dice, el transformador debe almacenarse en posición vertical, ensamblado como se envía de fábrica. El piso debe ser de concreto con suficiente fuerza para soportar el peso total del equipo. Se debería almacenar el equipo en su locación permanente de preferencia. Ubique el equipo de tal manera que el tránsito normal en el sitio no presente riesgos de golpes al transformador o sus partes constitutivas, ya sea por el uso de montacargas, grúas, tecles, coches, etc. Durante el almacenamiento se debe mantener presurizado internamente mínimo a 14 kilopascales, sin exceder los 35 kilopascales, con gas inerte, usualmente nitrógeno. Revise periódicamente que se mantenga el nivel de presión y que no haya pérdidas de líquidos aislantes, liqueos. O sea, que no vaya a tener fugas de aceite el transformador. Recuerden que el transformador por dentro tiene aceite como un líquido aislante. Dice, si el nivel de presión al interior del transformador se encuentra en 0, es posible que el tanque del transformador tenga fuga. Aplique la información del punto 3.5.1. Bueno, esa es una sección aparte del manual. El espacio de almacenamiento no debe tener presencia de gases corrosivos, cloro por ejemplo el cloro.
No apile un transformador uno sobre el otro, o cualquier otro equipo o elemento sobre un transformador. Evita almacenar el transformador a una altura distinta de la del piso. ¿Ya? Todo esto es necesario tener en consideración para poder almacenar o guardar correctamente los transformadores. Entonces, ya con esto ustedes están dando una idea de lo que es un manual, de qué información tiene un manual. En este caso, como lo he dicho, es un manual respecto a un transformador. Y este manual lo da la empresa de cómo debemos almacenar los transformadores, cómo debemos transportar el transformador, y ya más adelante veremos si se puede hacer alguna prueba en especial para verificar su correcto funcionamiento. Guía de instalación. También nos da una guía de instalación. Por lo general los manuales deberían de entregar una guía de instalación para poder instalar correctamente los artefactos. Los accesorios que se han desmontado para el envío deben ser instalados. Verifique que el transformador no se encuentre con alguna inclinación con respecto a la horizontal en el sitio de funcionamiento. Verificar que las puestas a tierra sean colocadas en forma segura, garantizando un buen contacto a tierra. El transformador debe estar conectado a tierra en todo momento. Se debe dejar en reposo el transformador al menos una hora. Para equipos hasta 1000 kilovatios a 2 horas, equipos mayores a 1000 kVA, antes de energizarlo. Esto garantiza la desaparición de posibles burbujas de aire generadas en el interior del transformador durante el transporte y descargue. Verifique que la posición del conmutador esté en el tab adecuado para la operación. Ya, eso se refiere, ¿a qué nos referimos con la posición del conmutador? Los transformadores tienen un pequeño selector que nos ayuda a poder regular un cierto nivel de voltaje del secundario, como una especie de regulación de voltaje, y esto se hace porque los transformadores, si bien es cierto, son diseñados para un nivel de voltaje de entrada y un nivel de voltaje de salida, no siempre eso es lo que requiere la carga. Entonces, moviendo el tab central se puede incrementar o disminuir este voltaje para ajustarlo a la carga que nosotros deseemos. Claro que está dentro de un cierto intervalo. Verifique que la posición del conmutador, ya es el que acabo de decir, limpie cualquier señal de condensación de las partes vivas del transformador, aisladores, bornes, etc. Antes de energizar el transformador, cerciórese con un multímetro, TTR o Megger, que ninguna de las fases esté conectada a tierra, que no exista cortocircuito entre ellas. Ya una prueba de aislamiento, se pone el multímetro en continuidad y se verifica que no estén corto las fases con las fases, cada una de las fases con la tierra. Dice, para conectar definitivamente el transformador, seguir las siguientes secuencias. Todos los puntos a tierra. Realizar las conexiones de baja tensión. Realizar las conexiones de alta tensión. Para desconexión, siga la secuencia inversa. Ya, como ustedes pueden ver, también el manual nos ha enseñado algo importante, que es una prueba o un tester para antes de poder poner a trabajar el transformador, como es la prueba de aislamiento, probar el aislamiento entre cada una de las fases y la tierra. También nos ha mostrado que primero debemos verificar en qué posición se encuentra el conmutador del tab central antes de ponerlo a trabajar. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que solo a través de la lectura de manuales y analizando diagramas se puede aprender bastante para poder efectuar el mantenimiento, puesta en marcha y tal vez efectuar algún tipo de corrección con respecto a algún artefacto o sistema en particular. Entonces es muy importante manejar bastantes manuales. Cada frecuencia de operación. La frecuencia nominal de operación para la cual este transformador fue diseñado es de 60 Hz. Transformadores multifrecuenciales o multitap pueden manejar frecuencias distintas que estarán especificadas en la placa de características. Ya. Temperatura ambiente. El transformador es capaz de operar a capacidad nominal siempre que la temperatura máxima del ambiente sea 40 grados centígrados, la temperatura promedio sea menor a 30 grados centígrados.
Se toman medidas de temperatura cada hora durante 24 horas. El promedio no debe exceder a los 30 grados centígrados. El límite de calentamiento de aceite en el nivel superior, medido con el termómetro suministrado con el transformador, no debe exceder los 65 grados centígrados para aceite mineral y 85 grados centígrados para aceite biodegradable. Se debe tener en cuenta la temperatura ambiente, así si el ambiente está a 30 grados centígrados, el límite para aceite mineral será 85 grados centígrados y 115 grados centígrados para aceite biodegradable. Ya una observación importante, aquí en esta parte del manual nos especifica acerca de la temperatura ambiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un cuarto de calderas, obviamente ahí no vamos a colocar este transformador, porque un cuarto de calderas está por encima de los 80 grados centígrados aproximadamente. Entonces, en este caso aquí el transformador se sobrecalentaría y el aceite interior también se sobrecalentaría del transformador, y esto podría traer consecuencias en su funcionamiento, porque el documento nos dice que no debemos exceder un ambiente de 40 grados centígrados. Mantenimiento e inspección al menos una vez al mes. Inspeccione el indicador de nivel de líquido. Registro de bobinado, punto caliente y temperaturas superiores líquidos, ambos valores instantáneos y máximos. Registrar la presión. Comprobar el dispositivo de alivio de presión para la operación. Verificar si los aisladores o pararrayos no se encuentran fisurados o rotos. Controlar el estado general de la unidad, incluyendo las conexiones a tierra, estado de la pintura, posibles fugas de aceite, etc. Comprobar el funcionamiento de dispositivos de vigilancia o alarma. Controlar la carga del transformador, el voltaje y valores de corriente. Condiciones inusuales o anormales puede requerir una mayor investigación o pruebas. Ya, ahora lo siguiente que vamos a hacer es revisar una ficha técnica. Una ficha técnica es parecido a un manual. En sí también podríamos decir que es un manual. Solo que en el caso de la ficha técnica orientado a componentes electrónicos, vamos a observar que tiene ciertas características puntuales que nos ayudarán a comprender mejor la naturaleza del funcionamiento del componente. En este caso vamos a revisar el funcionamiento, las características del LM35, que no es otra cosa más que un transistor que tiene la capacidad de trabajar como sensor de temperatura. Ya, quiero también hacer una puntualización. En este caso, las fichas técnicas, por lo general, las fichas técnicas van a estar en inglés. Entonces, he aquí la necesidad de que se tenga un cierto nivel del inglés, por lo menos en la lectura, para poder comprender ciertas características e información relevante que nos brindan estas fichas técnicas. Fichas técnicas también en inglés las conoce como datasheet por lo general. Entonces miren, incluso el nombre del componente, el M35, está en inglés, Precision Centigrade Temperature Sensor, que es un sensor de temperatura con precisión en centígrados. ¿Ya? Primero nos dice features, que son las características. Un datasheet o una ficha técnica, lo primero que nos presenta son las características. Y aquí podemos ver que dice Calibrate Directed in Celsius. Está calibrado en grados Celsius. Tiene un funcionamiento lineal con una salida de 10 milivoltios por grado centígrados. Esa es la escala del factor. Y entre otras características. No todas estas son de gran relevancia para nosotros. Por ejemplo, esto sí nos importa. La operación en voltajes opera desde 4 a 30 voltios, es decir, lo mínimo que necesita para trabajar son 4 voltios, lo máximo que soporta son 30. Si nos excedemos de los 30 se va a dañar, se va a quemar, y entre otras características, ¿sí? Entonces uno tiene que leer el datasheet para encontrar la información que uno necesita. Por lo general lo que uno siempre necesita es la configuración, cómo están distribuidos sus pines, los voltajes con los que puede trabajar, y entre otras cosas. Esta información es muy valiosa porque define muchas cosas. Por ejemplo, si uno quiere reparar, digamos que uno quiere reparar una placa y sucede que se vuela la fuente de alimentación y es difícil saber qué valor de voltaje se necesitaba para poder alimentar un cierto integrado.
pues buscamos el integrado en internet, buscamos su ficha técnica, en este caso su datasheet, y vamos a encontrar la información del voltaje con el que opera y entre otras cosas, y con eso podemos comprar una fuente que se ajuste o diseñar una fuente que se ajuste y la estaríamos instalando. Entonces, por esa razón es importante tener conocimiento de la hoja de datos del componente. Ya, aplicaciones. Aquí nos dicen bien las aplicaciones del componente. Dice, puede ser utilizado en fuentes de poder o fuentes suplementarias, en gestionadores de baterías, en HVAC y amplificaciones. Ya, aquí tenemos en cambio un esquema de nuestro sensor. Se ve que dice que es el M35, tiene 3 pines, uno tiene que estar conectado a tierra o masa, el otro va a ser la salida, que va a botar un valor en milivoltios según los grados centígrados, y otro va a ser la alimentación. Acá en cambio nos da una visualización de la forma o el esquema del chasis o la carcasa del integrado. En este caso es como un transistor, tiene 3 pines, se cuenta 1, 2, 3, y el primero es el voltaje de la fuente, V source, por eso tiene la S, el siguiente es el voltaje de salida y el tercero es GND, que es tierra. Así es como se conecta. Entonces, como se puede observar, la hoja de datos nos da una información muy importante, que es cómo se debe conectar correctamente, cómo se debe alimentar y polarizar correctamente nuestro sensor. El primer pin es la fuente de alimentación positiva, el tercero es la tierra y el segundo es la señal de salida que necesitamos, ¿no? Ya, también podemos observar que la hoja de datos nos da también otras posibilidades del sensor. Por ejemplo, el mismo sensor hace lo mismo, pero tiene un chasis diferente. Supongo que como es un poco más grande, probablemente lo que es diferente es que trabaja con más voltaje y disipa una mayor cantidad de potencia en forma de calor. También nos muestra, por ejemplo, una tabla en la cual tenemos el voltaje mínimo y máximo, el valor mínimo y máximo no necesariamente de voltaje. El valor mínimo y máximo de voltaje está acá, de 4 a 30 voltios, aquí dice. Sino el valor, estos de acá arriba, que dice menos 55, menos 40, 0, 150, 110, 100, son los valores mínimos y máximos de temperatura en grados Celsius en los que puede operar nuestro componente. Y acá nos dice cuál es el chasis, el LM35, el M35A. Dependiendo de estos modelos, tenemos estos valores o intervalos de temperatura en los que trabaja. También el datasheet nos ayuda con un diagrama funcional. Es decir, ¿qué es un diagrama funcional? Un diagrama funcional es un esquema que expresa de forma abreviada cómo trabaja nuestro dispositivo, qué es lo que podríamos inferir que hay dentro para poder comprender cómo funciona. Por ejemplo, yo comprendo que nosotros tenemos un pin BS, que es el voltaje de la fuente, V source, que obviamente va a ingresar voltaje positivo por aquí. Esto parece un transistor, entonces al ingresar voltaje por aquí, este voltaje también va a salir a la salida, pero va a ser reducido, amortiguado por estas dos resistencias. Por el mismo tiempo va a ser controlado, porque un transistor tiene una base, esta base va a ser controlado por este pequeño OP-AMP, amplificador operacional. Entonces, la señal de salida va a depender del control de este OP-AMP, y el control de este OP-AMP va a depender de un voltaje diferencial, por eso porque tiene uno que entra por más y otro que entra por menos. El que entra por menos es una señal retroalimentada, ¿sí? Para un pequeño sistema retroalimentado, y el que entra por más es la que sale de este pequeño diodo, asumiendo que es un diodo. Este aquí es una fuente de corriente, que dice 8.8 milivoltios por grado centígrados. Entonces, el sensor en sí, aquí hay dos transistores. Acá también hay otro OP-AMP que toma la señal de estos transistores, tiene la diferencia y la manda para estas dos resistencias. Y este aquí dice BPTAP de 1.38. Ya. Entonces, este es el esquema funcional en diagramas. Podemos decir que tal vez estas dos resistencias podrían llegar a ser los sensores en sí, NR1 y NR2. Y lo que se obtiene es la señal de
de corriente, porque de estas resistencias, para un sistema retroalimentado. Ya. Acá tenemos nosotros también, podemos ver que también otra cosa que nos presenta la hoja de datos son una serie de curvas. Realmente la hoja de datos nos presenta bastantes curvas, pero yo solo voy a presentar las más importantes. En este caso, la curva de temperatura, la curva del crecimiento de corriente versus la temperatura. Aquí expresa que nuestro sensor tiene un comportamiento lineal. Se dice que es lineal porque su gráfica, su comportamiento es una línea inclinada, pero que es recta, o sea, que sigue un patrón. Entonces, por eso decimos que tiene un comportamiento lineal. Se observa que a medida que incrementa la temperatura, va a incrementar la corriente. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Para darnos una idea. Por ejemplo, cuando tengamos 25 grados centígrados, debemos tener alrededor de unos 50 microamperios. Cuando tengamos unos 125 grados centígrados, debemos tener alrededor de unos 100 microamperios. Ahora tal vez tener en consideración estas gráficas no sea tan relevante, pero si se tratara de un artefacto, un componente mucho más grande, mucho más caro, sí sería necesario hacerle ciertas pruebas, ciertos testers para verificar su comportamiento. Por ejemplo, tal vez en donde trabajen le podrían decir: tenemos este componente tal y tiene esta gráfica de comportamiento, quiero que le midas la corriente y vayas incrementando la temperatura para ver si se comporta como debe comportarse, o es que está averiado, o está algo puede decir sentido, en el sentido de que no está trabajando del todo bien y lo tendrían que devolver a la fábrica. Entonces estas gráficas, estas curvas son para poder hacer pruebas, para poder constatar el comportamiento correcto o el funcionamiento correcto de algún componente o algún artefacto. También acá, por ejemplo, tenemos la gráfica de la resistencia térmica en función de la velocidad del aire. ¿Por qué guardan una relación? Porque a mayor ventilación, entonces ya se va a disipar mucha más temperatura, entonces no va a necesitar tanta resistencia térmica. ¿Sí? En este caso, tratarse de un sensor de temperatura, sí es importante resaltar la gráfica de la resistencia térmica en función del aire. Pero bueno, no se da en todos los componentes. También la hoja de datos o el datasheet nos va a presentar ejemplos de sistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una configuración, es decir, cómo podríamos nosotros estar utilizando nuestro sensor. Nuestro sensor es el LM35. Es un transistor que puede sensar la temperatura. Este LM35, que se muestra aquí, tiene 3 pines. Un pin por el cual se va a alimentar, que es el BS. Un pin por el cual va a ser la salida, que ya viene a ser la salida de la corriente, del voltaje o de la corriente en función de la temperatura, y la salida que va a tierra. Pero aquí hay una configuración, dense en cuenta. A la salida hay una resistencia y también hay otra resistencia, y también hay un pequeño, aquí dice reóstato. Si es un reóstato, yo asumo que es una especie como de potenciómetro. ¿Ya? ¿Para qué? Para lo siguiente: aquí tenemos nosotros una señal de salida, pero aquí tenemos, si nosotros nos damos cuenta, estas dos resistencias están en paralelo y en serie con la de acá. Entonces aquí tenemos un divisor de voltaje. Cuando tenemos dos resistencias en serie, acordarse que el voltaje que se encuentra en la mitad llega a ser una bifurcación, o sea, una división del voltaje total que está entregando. Y si nosotros tenemos aquí un potenciómetro o un reóstato, si nosotros lo ajustamos, nosotros podremos tener un control del nivel de voltaje que tendremos en este punto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que, aparte de que obtengamos una señal de la medida de la temperatura en función del voltaje, nosotros podemos regular o ajustar ese nivel de voltaje para llevarlo a un nivel de referencia que nosotros querramos. ¿Sí? Tal vez ahora no lo entiendan, pero eso se utiliza para los sistemas o los controles de lazo cerrado, en los cuales
uno utiliza un sensor que va a generar una señal de voltaje y un potenciómetro o set point para poder, set point se dice en inglés, o para, no se dice potenciómetro en inglés set point, pero set point se le dice a lo que es el seteo de referencia. Entonces para circuitos o sistemas de control de lazo cerrado, nosotros siempre vamos a tener un sensor y un set point, un seteo de referencia. Entonces cuando tenemos estos sistemas es necesario que la señal del sensor se la ajuste a un nivel de referencia, y para eso son estos circuitos en los que se utiliza un potenciómetro y un divisor de voltaje, que son dos resistencias conectadas en serie. Acá en cambio tenemos otro esquema de conexionado en el que se puede utilizar también el LM35. Aquí podemos observar que la señal de salida viene y ingresa a un integrado, que como según veo es un integrado digital que puede generar la señal, puede transferir la señal en forma serial, la señal obtenida por el LM35. Se observa que acá tenemos un LM385, que no es otra cosa más que un integrado que sirve para ajustar un nivel de voltaje. En este caso, si se dan cuenta de que dice referencia, de aquí dice entrada. La entrada toma la señal del LM35, el sensor de temperatura. La referencia lo que va a recibir es una señal de voltaje que va a manejar cierta referencia que yo voy a poder regular por este potenciómetro. Y esa regulación realmente la está haciendo el LM385, solo que el potenciómetro va a ser mi elemento de ajuste. Entonces yo aquí tendré la señal de entrada, que va a ser la señal de temperatura, la señal de voltaje en función de la temperatura, y un nivel de referencia que me va a ayudar a poder encerar la señal. Y esto ya sería un integrado digital. Se observa que es digital porque tiene una señal de clock y una señal habilitante del enable. Para los que no saben, o los que no tengan conocimiento, todo sistema digital necesita siempre todo bloque digital necesita siempre una señal de clock y un enable. La señal de clock es la señal que le dicta la frecuencia de trabajo. En este caso estamos tomando la señal de un transistor de temperatura. El sensor está trabajando siempre, en todo momento está sensando la temperatura, pero el componente ADC0831, que es digital, solo toma muestras de esta temperatura, y esas muestras las toma cada vez que le llega un pulso de reloj, cada vez que le llega un pulso de aquí. Por eso el clock define la frecuencia de trabajo. Entonces cada que le llega una señal del clock, toma una muestra y esa muestra la digitaliza, y así es como trabaja. Y el enable solamente es una señal habilitante. Cuando llega un alto por aquí, ya empieza a trabajar este componente. ¿Ya? Observamos también que la hoja de datos o el data sheet o la ficha técnica también nos presenta lo siguiente, que es una visión, o sea, una gráfica también de la carcasa o chasis de nuestro transistor, o sea, cómo lo vamos a ver físicamente. Nos proporciona información como las dimensiones. Por ejemplo, aquí se ve cuánto mide esta bifurcación, cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto la carcasa, cuánto miden los pines, cuánto mide esto de acá. Y esta información, ¿por qué es importante? Tal vez ahora no la manejen mucho ustedes, pero si llegan a estudiar una ingeniería o trabajar en una empresa grande, tal vez les toque hacer diseños prototipados de placas electrónicas en las cuales tienen que ya ingresar componentes para soldarlos, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí es necesario conocer o manejar las dimensiones, porque en base a estas dimensiones ustedes van a distribuir o dimensionar las pistas de la placa, ya que si no toman en cuenta las dimensiones de los componentes, pueden que hagan un diseño que esté sobredimensionado o subdimensionado y no vayan a entrar los componentes, no vayan a encajar bien, y estaría mal por no tener en consideración las dimensiones de los componentes. Listo. Eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, en forma de conclusión, tanto el manual técnico como la ficha técnica nos brindan información muy importante y valiosa acerca de artefactos o componentes que nosotros vayamos a adquirir. Entonces, este consejo: si ustedes quieren aprender a profundidad al respecto de un artefacto en especial,
diríjanse a los manuales. Los manuales brindan mucha información. Lo único que ustedes necesitan son las bases para poder interpretar los manuales, entender cómo funcionan. Por ejemplo, si quisieran reparar un televisor, busquen el televisor, la marca, y busquen el manual y el diagrama completo. Si un televisor es algo no es muy moderno, ese diagrama debería estar dispuesto en internet. Y esa información es suficiente, por así decirlo, estudiarla a profundidad para poder empezar a desarrollar habilidades de reparación y hacer prácticas con dicho artefacto, por así decirlo. Ya, muchas gracias.